Señor, gracias Señor, porque podemos estar delante de ti hoy mismo, aquí mismo. Gracias Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra para entender más profundamente lo que es la fe. Sabemos que es algo que te agrada a ti y es la única manera de estar firmes en ti. Gracias Señor, porque tenemos la certeza de las promesas que se esperan y de las cosas que aún no vemos, pero sabemos que serán porque es tu palabra, Señor, y tu palabra siempre se cumple. Tu palabra, Señor, trasciende el tiempo, trasciende el mundo y el cielo. Gracias, Señor, por enseñarnos a ver y a pensar como tú lo haces, Señor. Gracias por desarrollar la mente de Cristo que hay en nosotros. Gracias por tu espíritu que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder, entendiendo qué es lo que a ti te agrada y cómo hacer las cosas para agradarte también, Señor. En el nombre de Jesús, nuestros corazones están aquí abiertos, esperando, Señor, la revelación que tú quieres darnos a cada uno. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar con el tema de hoy. El tema de hoy que tiene que ver pues estamos en general con el tema de la fe y nos quedamos en una parte que es interesante. Es algo que debemos entender y es algo que el Señor quiere llevarnos. El tema es vivir por fe, vivir por fe. Solo por fe, porque sin la fe, el Señor no podemos ni entender lo que hay en la Escritura, ni andar en su camino. Gracias, Señor, porque no es por obras, pero tampoco es por sentimientos y emociones, no es por lo que ven o perciben nuestros sentidos físicos, sino que es lo que nuestro ser espiritual, que ha nacido de nuevo por tu gracia, tu misericordia y tu favor, Señor, al creer, al ser nacidos de nuevo, podemos, Señor, andar firmes en la fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien. Voy a hacer nada más un pequeño recordatorio de lo que nos quedamos la ocasión anterior y mencionaba que los dos aspectos vienen a ser los dos aspectos que nos interesan y que estamos analizando, profundizando, son las obras de la fe. Pues si creemos que hay un Dios que es galardonador, tenemos que expresar esa fe en estas dos formas básicas que enseñaremos. Pues sin fe, las obras son muertas. Sin fe, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Dijimos, el tema con el que terminamos la ocasión anterior es tanta fe, que fue una expresión que usó el Señor Jesucristo en el pasaje donde dice Mateo 8:5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Él estaba frente a Jesús, impactado por quién era Jesús, pero sigamos, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué pena escuchar eso de boca del Señor cuando eres israelita. Era un centurión romano, era un hombre que nació en la idolatría, tal vez creció en la idolatría, pero ahora estaba impactado por lo que estaba viendo en el Señor y lo que sabía que hacía. Por eso se acercó a él pidiendo no por él, sino por un criado al cual él estimaba muchísimo. Y os digo que vendrán muchos del oriente, dijo Jesús, y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo.
Termina el pasaje en el versículo 13 donde dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No estaba Jesús ahí para tocarlo, pero fue tan impactante para Jesús la fe que tenía, que dio la palabra, y una palabra del Señor es una palabra suficiente para hacer aquellas cosas que Él quiere. Donde nos quedamos la vez anterior. ¿Qué fue lo que maravilló a Jesús? Dijimos, muchos dicen que la humildad del centurión al reconocer que él no era digno para que Jesús entrara en su casa. Otro es la confianza en el poder de la palabra de Jesús. Sabía que si solo con decir la palabra, que no podía, se sentía tan indigno, que solamente dijera la palabra y sabía él que el criado iba a sanar. Y tercero, otros dicen que él mismo estaba en autoridad y por eso tenía autoridad. Muchos hablan de eso. Son las respuestas comunes y corrientes, pero sigamos adelante en el tema que hoy empezamos, que tiene que ver con lo que maravilló a Jesús. No fue que el centurión reconociese su autoridad, sino que fue el único, o al menos el primero, que reconoció que reconoció por qué Jesús tenía esa autoridad, el por qué la tenía. Todos los demás sabían que la tenía, veían los milagros, estaban convencidos. De hecho, podemos analizar los versículos de Mateo 7:29, donde dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, reconociendo la autoridad del Señor. Mateo 21:23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ellos sabían que tenía autoridad porque veían, era imposible tapar los hechos, tapar los milagros que estaban sucediendo, milagros tremendos que, como alguien dijo, jamás se había visto cosa así en Israel. Y Marcos 1:27, que dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen? Reconociendo esa autoridad, admirando la autoridad que tenía el Señor Jesús. Pero veamos el siguiente punto. La palabra clave en Mateo 8:9, que es lo que el centurión estaba hablando con Jesús, es el también. Fíjense cómo dice el versículo 9 de Mateo 8. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. También yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Si lo hemos leído muchas veces, estoy seguro que cientos de veces has leído este versículo, pero viéndolo más despacio, el también yo soy hombre bajo autoridad, y cuando le digo a alguien que haga algo, inmediatamente lo hace, o que lo deje de hacer, o que vaya, o que venga, él lo hace porque me obedece. Y ahí está la clave precisamente, ahí está la clave. Este centurión entendió que Jesús tenía la autoridad que tenía, porque era un hombre bajo autoridad. No nomás en autoridad, no era solo que estaba en autoridad. ¿De dónde venía esa autoridad que tenía Jesús? El centurión fue el primero en entender. Ah, pues porque estás bajo autoridad. Así como yo tengo soldados bajo mi autoridad, esa autoridad que tú tienes es porque estás sujeto a otra autoridad. Y a lo largo de la Biblia, Dios ha querido mostrarnos que el mayor poder, repito, que el mayor poder está disponible a las personas sujetas a la autoridad. Es increíble cómo se pierden capacidades, se quedan la ejecución de milagros cortados o a medio camino porque las personas que están preparadas por Dios para que lleven a cabo esas obras no se sujetan a la autoridad.
Eso se llama rebeldía. Y el Señor dijo que la rebeldía es equivalente a la hechicería y a la brujería, la desobediencia. Entonces, lo dijo a través de Samuel. Entonces, esas en diferentes partes de la Escritura está claro que la sujeción a la autoridad es lo que te da, te aumenta, te hace válida esa autoridad que ya estaba prevista. Hay obras que el Señor tenía preparadas para que tú y yo las hiciéramos desde antes de la fundación del mundo. Esto no es improvisto, no es del momento. Esto ya estaba escrito, pero no se cumplen porque muchas veces nos salimos de la cobertura de la autoridad y eso tumba el poder de la autoridad. El centurión fue el que lo reconoció. Estás bajo autoridad, por eso tienes autoridad. Sigamos adelante y escudriñemos un poco más. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Estas personas ilustran el mensaje de que sin importar las circunstancias a las que te enfrentas, ellos creen que Dios está en su trono y gobierna sobre todas las cosas y todas las personas y nada ni nadie lo estorbará de bendecirlos y usarlos porque están bajo autoridad, porque están bajo autoridad. Esto es muy importante y voy a seguir adelante, pero quiero hacer una pausa para orar. Señor, qué sencillo es poder entender en tu palabra cuál es el principio de estar bajo autoridad para tener autoridad, Señor. Señor, si queremos hacer la obra que tú nos encomendaste como cuerpo de Cristo, necesitamos estar sujetos a la cabeza que eres tú, Señor. Y a través de ti, de todas las autoridades delegadas que tú tienes, Señor, las cuales debemos sujetarnos para que se cumpla el principio de tener autoridad cuando estamos sujetos a la autoridad. Señor, que podamos entender esto y que venga a impactar nuestra vida y nuestro corazón, que nuestro espíritu tome acción sobre el alma que se resiste, el alma, la vieja naturaleza que quiere rebelarse. Es una naturaleza impía que todavía quiere imponerse. Pero Señor, tenemos una nueva naturaleza y queremos actuar conforme al deseo de tu corazón, Señor. Y entonces, sujetos bajo autoridad a la cual tú nos pusiste a cada uno, entonces podremos ver maravillas. No basta con solo orar, no basta con solo ayunar, no basta con solo creer. Es necesario estar sujetos a la autoridad. Así lo enseñas y así sucede, Señor. Y por eso te impactó la fe, la tanta fe de este centurión. Él entendió el principio de la sujeción a la autoridad. Gracias, Señor, por mostrárnoslo. Gracias por abrir esto que no es un secreto porque está escrito, pero se mantiene oculto a nuestro entendimiento porque aún así hay partes de nuestro ser en que la rebeldía, el deseo que tuvo aún de donde nació todo esto de la rebeldía fue de Satanás cuando quiso ser igual a ti, Señor. Por eso es que desechamos todo principio que vaya en contra de la autoridad, porque sería contrario a ti. Gracias, Señor, porque nos revelas todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, nos lo revela para que pongamos atención y lo hagamos, por supuesto. No es solamente información. Esto no es una enseñanza nada más. Es encontrar la revelación de Dios para hacer la obra de Dios que nos fue encomendada y que podamos hacerlo con toda la armadura, por supuesto, con toda nuestra fe, por supuesto, en ayuno y oración, porque hay espíritus que no salen sino con ayuno y oración, lo dijo el Señor Jesús, pero sobre todo bajo autoridad, sujetos a la autoridad. Sigamos entonces. Los que justifican su descontento con esto o su reacción a la autoridad delegada diciendo que es porque está mal o que les estorba
de servir a Dios como ellos sienten o recibir de Dios directamente, no se dan cuenta que están acusando a Dios de dos cosas. Qué tremendo es esto. Qué impactante, qué crítico, qué lastimosamente triste es el no considerar lo que está mostrándonos el Señor aquí. Se rebelan contra la autoridad y la juzgan. En primer lugar, ya rebelarse ya es pecado. Juzgarla, añades a tu pecado. Y todavía dices, yo soy mejor que él porque me estorba, esa autoridad me estorba para servir a Dios. Y también dices, o recibir de Dios directamente, pasando por encima de la autoridad delegada por Dios. No se dan cuenta que están acusando a Dios de dos cosas sumamente serias y graves. La primera, haber fallado el Señor al poner esa autoridad. Pues toda autoridad es establecida por Él. Dice Romanos 13:1, sométase, someterse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahí está la clave. Toda autoridad que tenga sobre ti no fue casualidad, no fue ni buena ni mala suerte, no fue porque te equivocaste o porque Dios se equivocó, no es porque escogió mal a tu padre o a tu madre, no es porque la iglesia donde vas tiene la culpa o el pastor tiene la culpa o el líder tiene la culpa o el presidente o el gabinete o el gobernador tiene la culpa. Perdón, estamos hablando sin medir nuestras palabras y con pena de recibir un castigo. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y dice, y quien resiste a la autoridad, dice el 2, a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación, disciplina, entiéndase, disciplina para sí mismo. ¿Hay alguna dificultad en entender este principio del Señor, este principio bíblico? ¿Has pensado tú que te has revelado, que has hablado mal, que has juzgado, que has criticado, que has echado la culpa de que no sucedan las cosas? ¿Sabes qué? Cuidémonos. Lo hemos hecho todos, porque no hay justo por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos muchas veces, dice Juan. Cuidado con lo que estamos haciendo, porque muchas veces, muchas situaciones, circunstancias por las que pasamos son por disciplina, hermano. Nos sigue amando el Señor, pero son disciplina del Señor hasta que entendamos el principio de la autoridad delegada. Y entonces veremos maravillas suceder. Segundo, primero porque el Señor falló. Otra posibilidad es que hay una impotencia del Señor para poder cumplir su palabra. No, eso no puede suceder. De ninguna manera puede suceder. Dios se equivocó. Eso no lo va a poder hacer. Desde que pensamos eso, estamos atentando contra la fe, en falta de fe contra el Señor. Eso es incredulidad. Llamémosle las cosas como son. Eso se llama incredulidad aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, veamos un poco más adelante. La respuesta clara nos las ilustra Abraham en Romanos 4 del 18 al 22. Fíjense si es que acaso Dios es impotente para cumplir sus promesas. Por favor, nada es imposible para Dios. Si lo leemos, lo declaramos, nos sale de la boca, pero en tu corazón actúas como si no lo supieras. Es pregunta, es solo pregunta. Y al hacerla, me la hago a mí mismo. Es una pregunta para todos. Estamos todos sumergiéndonos en entender la profundidad de la enseñanza del Señor. Romanos 4:18 dice de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. Creyó en esperanza de que se sucediera contra la esperanza de llegar a ver cómo en lo natural esto es imposible. Era un hombre ya
un anciano en el cual ya habían pasado sus mejores épocas. Era un hombre de 99 años cuando Dios le dijo, de aquí a un año Sara va a tener un hijo. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser parte de muchas gentes, padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, no, se debilitó en la fe. Atención, a los que dicen que es imposible que suceda porque ya está esto muy avanzado. Esa enfermedad ya es grave, ya no tiene vuelta, ya esa enfermedad es terminal, ya nadie puede hacer nada. La ciencia hasta aquí llegó. Perdóname, ¿en qué Dios creemos cuando hablamos así? Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, tenía 99. O la esterilidad de la matriz de Sara. Sara nunca pudo tener hijos hasta que llegó el tiempo de la promesa de Dios y se cumplió. Tampoco no se debilitó. Él creyó, dice el 18. En el 19 dice, no se debilitó en la fe por las imposibilidades. En el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A ver, por un momento ubícate en la situación que estés viviendo o ubícate en la vida de Abraham. Si te ubicas en la vida de Abraham, tienes 99 años, no has tenido un hijo, lo ansías. Y la esposa también, tu esposa también. Es más, la esposa tomó un camino de buscar otra opción, otra posible satisfacer el deseo de su corazón. El deseo era bueno, el deseo era de tener un hijo, pero los medios que usó llegaron al camino de la incredulidad, al camino de la incredulidad. Bien, dice el 21, plenamente, estamos hablando de Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, plenamente convencido para cumplir todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por eso Abraham fue justo, fue uno de los justos del Antiguo Testamento, fue el padre de la fe, así lo dijo Dios, amigo de Dios. ¿Por qué? Por esto. Si tú y yo queremos tener unas expresiones de parte de Dios, así como las tuvo Abraham, cuando te encuentres en una imposibilidad, cuando estás en el término de tu salud física, en el término de tu matrimonio, en el término de los hijos que no han querido andar en justicia, venir a los pies del Señor, dejar las cosas del mundo y abrazar la fe en el Señor para ver cumplidos los anhelos verdaderos de su corazón. Si tú estás en esa situación, aún no has llegado a los límites de lo que pasó a Abraham, 99 años, o aquí en la escritura dice, siendo de casi 100 años. Entonces, y aparte había esterilidad, humanamente hablando, imposible. Para Dios no, para Dios no. ¿Qué hizo Abraham? La clave aquí es, ¿qué hizo Abraham? Creyó, versículo 18. 19, no se debilitó por las circunstancias. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de lo que Dios le había dicho. El 21, plenamente convencido, no parcial, no un poco, no bueno, pero plenamente convencido. Y 22, la recompensa. Su fe le fue contada por justicia y tuvo a su descendiente según la promesa de Dios. Ahora, Dios no había fallado en darle las circunstancias adversas, porque muchas veces decimos, no, pues están bien. Vuelvo a repetir el ejemplo, que he oído varias veces. Esto no es algo que estoy sacando de un baúl de imposibilidades, no. Lo he oído varias veces. Es que tú no sabes quién es mi autoridad. Tú no sabes, tú no conoces a mis padres.
Tú no conoces al jefe que me tocó en la oficina. Es que tú no sabes el tipo de presidente y el mover que tiene y los intereses fallidos que tiene. Y tú no sabes quién es y no sabes y no sabes. Perfecto, no lo sé. Pero ¿sabes qué? Dios sí lo sabe. Dios lo sabe perfectamente. Y Él tomó todas esas cosas de las que nosotros nos quejamos como circunstancias adversas como las que le puso a Abraham para que fuera un gran siervo de Dios, un hombre amado por Dios, un hombre galardonado, recompensado por Dios. Y aún llegó a tener el título de Padre de la Fe y amigo de Dios. ¿Qué cosas? Bueno, Dios no había fallado en darle esas circunstancias adversas por las que tú estás viviendo. No sé qué sea. Hoy, digo, en este tiempo hemos estado orando por enfermedad, muchas veces, por enfermedades de todo tipo. Y voy a añadir a mis oraciones que del final de cada reunión, que lo he dejado, y ahorita lo confieso, no debía hacerlo, por, los matrimonios y por la familia. Ahora, aprovechando que estamos viendo esto, voy a incluirlos. Hemos estado orando por las personas que tienen limitada, coartada su libertad. Hemos estado orando por los que tienen necesidades económicas. Voy a decir algo. Voy a decir algo. Porque yo sé que lo que estoy diciendo lo he comprobado. Lo he comprobado. No es algo que me salió y que lo oí y que tal vez y que pues lo oí de una persona. No, yo lo he comprobado. Muchas ocasiones no entendemos y decimos, es que eso es del AT, es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo. Eso es de la ley, no de la gracia. Discúlpame, yo he vivido en una vida en donde no me ha faltado, como dice la Escritura, no me ha faltado qué comer, dónde vivir, tener un techo y abrigo, como dice la Escritura, porque yo sí creo en los diezmos y las ofrendas que el Señor le agrada. Sé que puede ser crítica. ¿Sabes qué? Critícame. Si quieres, critícame. En primer lugar, lo digo como pastor, como autoridad, pero lo digo por vivencia personal, lo digo porque he andado en este camino, lo digo porque he visto a personas que igual que yo hemos honrado y hemos respetado y los veo cómo viven. La gente cree que estás abusando. Mira, tú puedes creer lo que quieras. Tienes libre albedrío dado por Dios. Yo no soy nadie para imponer nada, pero sí soy responsable de decirte las cosas que yo veo y he vivido y testifico, doy testimonio de que eso es real y opera. Dios estableció muchas cosas que siguen siendo básicas para la vida de alguien que está en el pueblo de Dios. Hasta ahí lo dejo. Pruébalo si quieres. Y si no, puedes seguir como estás. Yo te digo mi testimonio, mi experiencia. Dios es poderoso para cumplir su palabra a pesar de lo que sea, a pesar de todo. No quiero poner un límite porque Dios no tiene límites, nada es imposible para Él. Dios cumple lo que promete sin fallar, sin fallar. Ahora, Jesús nos repite una y otra vez que su poder era consecuencia de estar sujeto a la autoridad de Jesús. En distintos versículos nos lo hace ver, pero tal vez el más claro es el que expreso aquí. En Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Atención, después voy a hacer unas aclaraciones respecto a esto. 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Hay algo que te suene extraño aquí? ¿Algo que te suene raro?
Mira, vamos a analizarlo un poco. Pareciera contradictorio que él diga, yo mismo la pongo, y a la vez diga, este mandamiento recibí. O sea, él tenía la capacidad de poner su vida y volverla a tomar. Ese mandamiento recibí. Pero también si es una orden de que el Padre dijo que la pusiera, ese mandamiento recibió, ya no es voluntario. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿La pones o porque se te mandó que la pusieras? ¿Qué está pasando? Veamos. Primero, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No vamos a interpretarlo con lo que nosotros en el vocabulario y en las limitaciones de nuestra capacidad decimos, ah, ¿cómo? Él la pone, pero dice que está recibiendo la orden de ponerla. Entonces, ¿cómo opera esto? Veamos. En Hechos, los tres intervinieron en la resurrección de Jesús. ¿Quiénes tres? Veamos. Primero él, porque dice, pongo mi vida y la vuelvo a tomar, porque ese mandamiento recibí de mi Padre. En Hechos 2:24 dice que Dios, el Padre, resucitó a Jesús de entre los muertos. Dice Hechos 2:24. Y Primera de Pedro 3:18 dice que Jesús fue muerto en el cuerpo, pero vivificado por el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo que tanto el Padre, en Hechos 2:24, como el Hijo, que acabamos de leer, Juan 10:18, y el Espíritu Santo en Primera de Pedro 3:18. Es una intervención divina lo que sucedió. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y el Espíritu Santo se movía y el Espíritu Santo llevaba a cabo los milagros. Había unción en Jesús, pero Jesús es Dios, nunca dejó de ser Dios, era Dios y era hombre, 100% Dios y 100% hombre. Los tres tuvieron que ver con la resurrección de Jesucristo. Ahora, en última instancia, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? No es el derecho de hacer lo que yo quiera, esa no es libertad, sino el poder de ser creativo para cumplir la voluntad de Dios, el poder de ser creativo, de buscar cómo sí se puede cumplir la voluntad de Dios. Eso es la verdadera libertad. ¿Cómo lo hago? Respetando a la autoridad, pero haciendo lo que mi autoridad máxima está diciendo. Mi autoridad máxima es Dios, pero tengo otras autoridades delegadas por él. Vamos a empezar un poquito a penetrar más. La verdadera libertad está en la obediencia. Jesús se lo dijo a los judíos que creían en él y no lo aceptaron. Jesús lo habló. En Juan 8:31 les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, permaneceres, obedecer mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense cómo dice esta versión. Luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en él, si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Eso lo hemos visto hasta el cansancio. Un discípulo es un seguidor. Eh, los que les siguen, los seguidores, son los que obedecen. Recordemos, las ramas o los pámpanos que están unidos a la vid, unidos al árbol, son los que perseveran en la doctrina, en la palabra de Dios. Entonces, de muchas maneras nos habla. Y luego el 32 dice, y en las dos versiones dice igual, por eso solamente tomé la Reina Valera, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si sigues obedeciendo la palabra de Dios, la enseñanza de Jesucristo, sigues perseverando unido a Jesús, conocerás la verdad y, la verdad te hará libre. Eso es lo que dice. Eso es lo que está diciendo aquí. Bien. Ahora, penetremos un poquito más. Antes quiero hacer una oración. Señor, no hay nada imposible para ti. Nada imposible. Y también debemos vivir en esa fe nosotros, en la fe de Abraham. En la fe de Abraham,
viendo las imposibilidades por abajo de tu poder, Señor. Es como si fuéramos las águilas que van por encima de las nubes tranquilamente planeando, usando el mismo aire que pasa por bajo sus alas para mantenerse en vuelo, aunque abajo de ellas estén las nubes tormentosas de un huracán, tal vez agrediendo las circunstancias de nuestra vida o de nuestra familia. Pero nosotros podemos vivir confiados porque creemos en el Dios de los imposibles, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios cuyas promesas jamás fallan, jamás se quedan sin cumplir, en el Dios que te dio y me dio la vida, que nos dio lo que tenemos, que nos dio lo que somos. Ese es el Dios del que yo estoy hablando. Ese es el Dios en el cual creemos y tenemos que superarnos cada vez que nos golpea una adversidad y nos tumba. Tenemos que levantarnos, sacudirnos y seguir el vuelo, emprender el vuelo a lo alto, bañadas nuestras, como si fueran un águila bañada, nuestras plumas por el sol y el sol de justicia, que es Jesús. Y aunque las tormentas abajo, aunque las tormentas de la barca donde iba Jesús se hagan cada vez más fuertes, porque Él está en la misma barca que nosotros. Gracias, Señor, porque tú lo dices de una y otra forma para que nuestra fe sea firme, para que no dudemos por incredulidad, para que nos mantengamos firmes creyendo que tú eres Dios que cumple lo que prometes, como lo hizo nuestro Padre de la fe, Abraham. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sigamos. Permanecer en su palabra es obedecer sus mandatos. Y esa obediencia a los mandamientos de Jesús es lo que nos lleva a ser libres, es lo que acabamos de leer, y nos da poder para poner nuestra vida por los hermanos como Él lo hizo. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo. El que no toma su cruz diariamente y me sigue, no es digno de mí. El que ama más a padre, madre, esposa, hijos, más que a mí, no es digno de mí, no es mi seguidor, no es mi seguidor. El que toma su arado y voltea hacia atrás, nadie que lleve un arado puede ver hacia atrás porque se iría chueco. Entonces, permanecer en su palabra es obedecer sus mandatos y nos lleva a ser libres. 4. Lo que debemos entender es que solo hay dos clases de gobierno. Solo hay dos clases de gobierno para nosotros. Entendámoslo bien. El interno o autogobierno, el autogobierno que nosotros mismos está, y eso de lo que estoy hablando es que somos nuestro ser. Sabemos que tiene tres partes, según Primera de Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezcan para la venida del Señor. Cuerpo, alma y espíritu, aparece aquí. El cuerpo es como el sirviente, el cuerpo debe ser como el sirviente y no el amo, porque todavía nuestro cuerpo demanda ciertas ventajas y beneficios que van contrarios a lo que ordena el Señor. Nuestra alma también se revela. También recordemos que en el alma está mente, pensamientos, voluntad, decisiones y emociones y sentimientos. Eso es parte del alma. Y son volubles y son influenciables por el mundo, por los deseos de la antigua naturaleza. Y el espíritu, si el espíritu debe ser el amo. El espíritu es el que gobierna. Debemos hacer que gobierne el espíritu para que el alma se sujete y con mayor razón el cuerpo, porque nuestra alma tendrá capacidad de dar instrucciones a nuestro cuerpo según lo que ordenó nuestro espíritu en conformidad con lo que ordena el Espíritu Santo. Creo que eso ya lo hemos hablado muchas veces y ha quedado muy claro. Bueno, hablamos entonces de el interno o autogobierno. El externo o civil expresado en las tres diferentes instituciones, tres niveles, tres esferas de gobierno, que son familia, iglesia y Estado. Y Dios puso autoridades delegadas en cada uno de esas esferas de gobierno
externo o civil, familia, iglesia y Estado. Todos podemos identificar de cada uno de lo que estamos hablando, porque lo hemos hablado muchas veces. La familia son los padres, los padres, la iglesia, los líderes, pastor y líderes que están como responsables de tu alma y que tendremos que dar cuentas a Dios por tu alma. Por eso es que hay autoridad. Toda autoridad lleva consigo la responsabilidad de dar cuentas. No es solamente te tocó en suerte ser la autoridad. No, no. Es un encargo primeramente de Dios. Es algo que Dios decidió y no escoge a lo más sabio del mundo. No escoge a grandes oradores. No sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero Pablo dice que no era un buen orador. Después les saco las citas específicas, pero Dios no escoge a los sabios y entendidos, sino escoge a lo vil y a lo menospreciado, en el cual seguramente me vio y dijo, bueno, tú cumples con los requisitos, te voy a poner aquí. Pero no estás solo y tú no te vas a gobernar a ti mismo. Tú estás bajo autoridad, yo estoy bajo autoridad de Dios y estoy bajo autoridad de un pastor, de una autoridad que Dios me llevó, que fue parte de la razón por la cual, o más bien, reveló o estuvo confirmando, debo decir, confirmó lo que Dios había dicho con respecto a formar esta iglesia. Esta iglesia está por cumplir en marzo 17 años, pero tengo más de 40 años de estar en el Señor y ya había estado en otros lugares por la gracia y la misericordia. Yo entiendo lo que es gracia, no porque sea muy capaz, más bien porque cumplí con el requisito de lo vil y lo menospreciado. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y el Estado, ya sabemos, y hemos oído muchas cosas. Me da pena y yo oro y le pido perdón al Señor cada vez que veo una imagen cómica de la autoridad de este país o de las autoridades de este país. Le pido perdón al Señor, así como Nehemías lo hizo. Señor, perdona nuestro pecado, perdona, Señor, que esté nuestros conciudadanos, las personas que viven en nuestro país, porque tú decidiste que vivieran aquí, rebelándose contra una autoridad puesta por ti. Y sé, Señor, que merecemos muchas veces la disciplina que tú has enviado a este país, y entiendo por qué han venido plagas y por qué han venido sequías y por qué han venido situaciones difíciles y van a venir más todavía porque seguimos haciendo lo mismo. Quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste porque tú lo estableció el Señor, y acarrea condenación, disciplina, consecuencias. Bien. Voy a terminar con estos 2 puntos porque vamos a entrar después, la semana que entra, en otra profundidad que también sé que va a traer algunas reacciones, vamos a decirlo así. El primer Adán recibió el mandato de gobernarse a sí mismo, obedeciendo la palabra de Dios, pero sin ninguna limitación externa, pero no obedeció. No puso Dios nada externo para que lo cumpliera, pero no obedeció. Solamente tenía que obedecer el único mandamiento que Dios le había dado con respecto a ese árbol del que habló. Segundo, Jesús como postrer Adán, como segundo Adán, nos viene a mostrar que el poder que Dios quería darnos desde el principio por medio de autogobernarnos de acuerdo a su palabra, lo acabamos de leer, que es el autogobierno, sin necesidad de controles externos. También nos dio libertad, pero la voluntad de Dios es esa. Bien, vamos a orar. Señor, quiero que esta oración sea una oración en la cual cada uno de nosotros se va a dar cuenta de lo que Dios quiere
que desarrollemos y de lo que nos debemos de cuidar y de lo que hemos aprendido. ¿Quieres poder? ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres que sucedan cosas cuando oras por los enfermos, cuando oras para liberación, para resistir al diablo? ¿Estás bajo autoridad y estás sujeto? ¿Estás cumpliendo con lo que Dios desea? Qué bueno, hermano. Entonces vas a ver grandes milagros, vas a ver el poder de Dios actuando, vas a ver cómo te van a preguntar, ¿tú de dónde sacaste eso? ¿Qué haces? ¿En dónde estudias? ¿En qué te metiste? ¿A quién adoras? ¿Qué influencia espiritual o a quién invocas? Tú ya sabes y yo ya sé, ya lo aprendimos. La obediencia, el estar sujetos a la autoridad, aparte de tener fe, no dudar, aparte de en muchas ocasiones ayuno y oración, mucha oración. Terminamos hace 2 semanas, hace 2 domingos, 2 martes, lo que es la oración que tiene respuestas y la que no puede tener respuestas. Así es que tú ya sabes qué hacer y vamos a ver el poder de Dios en operación. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado tú a nosotros, porque es tu palabra, Señor. Son tus verdades, es tu principio, Señor. Son tus mandamientos lo que nos estás revelando y cómo cumplirlos y cómo pasar por encima de los imposibles que tenemos frente a nosotros. Muchas gracias, Señor, por tenernos paciencia y misericordia, porque sin misericordia, sin tu misericordia y tu gracia, ya hubiéramos sido destruidos. La disciplina que mereceríamos sería la de destrucción, Señor, porque muchas veces hemos sido incrédulos y rebeldes, pero tú has sido misericordioso y nos amas. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque nos amas, tú tienes un amor firme, el cual requiere en ocasiones de disciplina. No estamos consentidos, sino estamos siendo educados y preparados para las grandes cosas que tú quieres hacer a través de nosotros, Señor, y en nosotros también. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esto. Hoy oro, Señor, también por tu iglesia, para que despierte, para que se avive, para que adquiera, para que no caiga, para que no caiga en debilitarse en la fe por causa de seguir, de seguir la comodidad, de seguir la independencia, de seguir diciendo, eso yo lo sé, eso no me aporta nada nuevo, porque, cuidado, no es agradable a Dios. No es agradable a Dios pensar eso. No es agradable. Es importante congregarnos, es muy importante congregarnos. Es importante, es un mandamiento del Señor. Así es que congregarnos, estoy hablando de domingos. Congregarnos, estoy hablando de esta reunión del martes. Esta reunión del martes es cómoda, estás en tu casa, no tienes impedimentos para conectarte, no tienes impedimentos para escuchar juntos, porque el Señor ve nuestro corazón realmente. Y me refiero a las reuniones en sus grupos de liderazgo, en sus grupos de enseñanza bíblica, de discipulado, porque hay grupos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a hacerlo porque esa es tu voluntad, que la iglesia despierte. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Ahora debemos ser luminares en el mundo y no como las vírgenes que tenían falta de aceite. Y cuando llegó el marido, cuando tú vengas a arrebatar a tu iglesia, no se ha hallado digno alguno. Te lo pido, no, Señor, en el nombre de Jesús, te pido por la armonía matrimonial, y no es la armonía de no tener conflictos, es la armonía conforme a tu palabra, conforme conforme al comportamiento que debe haber según tu palabra, Señor, de cómo debe ser el esposo y la esposa, cómo deben ser los hijos, cómo deben sujetarse a la autoridad, cómo debemos andar, Señor, para no tener conflictos cada vez que salimos de obedecer, cada vez que no hablamos la verdad, cada vez que decimos mentira,
que robamos cualquier cosa, aunque sea el tiempo de alguien, cada vez que tenemos otro Dios porque preferimos dedicarle este tiempo a otras actividades en lugar de dedicarlo para escuchar lo que Dios tiene que decir a través de una autoridad delegada por Él. Señor, yo te pido, Señor, que despierten para que veamos que muchas de las consecuencias que vivimos no son para probarnos y perfeccionarnos, aunque la disciplina termine en un perfeccionamiento si nuestra respuesta es de arrepentimiento, no de remordimiento, sino de arrepentimiento. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por los que están enfermos para que sean sanos. Sé que si pedimos una cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si nos oyes, tú vas a hacer aquello que te hemos pedido. Te pedimos por sanidades, Señor. Sanidades de cuerpo, de cualquier parte del cuerpo. Sanidades del alma herida. Un corazón dañado por diferentes heridas del pasado o del presente. Te pedimos, Señor, que sanes aún la mente, el cerebro, la ubicación y el comportamiento del cerebro en todo momento. Te pedimos, Señor, también por aquellos hermanos que están recluidos, que están impedidos de salir, de estar con su familia, lo cual es muy difícil, es una prueba fuerte, pero tal prueba puede ser una oportunidad para que sea así como Abraham que en incredulidad, que creyó y tuvo esperanza en contra de esperanza y no cayó en incredulidad. Gracias, Señor, porque ellos serán cada vez más fuertes en la fe, cada vez más llenos de tu espíritu y saldrán para consolar a los que están desconsolados como ellos fueron consolados. Gracias, Señor, por aquellos que tú estás proveyendo de trabajo, de ingresos, de todo lo que necesitan, de casa, de auto, de vestido, de abrigo. Gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo. Gracias, Señor, por todos aquellos que diezman y ofrendan, porque tú conoces lo que cada uno da, así como lo viste en la viuda pobre que echó todo lo que tenía en el arca. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a